Ok, muy bien, perfecto. Hasta el momento hemos llevado a cabo un proceso muy importante dentro del desarrollo de nuestros entornos web. Ya hemos configurado los diferentes paquetes, ya hemos creado un proyecto sobre Angular, dimos inicio al trabajo del backend haciendo uso de Slim. En este video quiero trabajar en simultánea con otro backend realizado con Node.js. Quiero mostrarles cómo se crea ese backend en Node.js y cómo también lo podemos implementar en Angular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear la estructura del proyecto en Node.js. Posterior a esto, vamos a instalar las dependencias que vamos a utilizar para, obviamente, poder trabajar con todo lo necesario dentro del backend en Node.js. Entonces, vamos a dar inicio a este video que va a estar bien interesante. Lo primero que vamos a hacer es abrir el PowerShell, como siempre lo hemos hecho. Me voy a disponer a crear una carpeta específica para guardar ese backend hecho en Node.js. Vamos a colocarle md backend node. Acá me faltó una A. Vamos a darle cd node. Listo. Hasta el momento simplemente hemos creado nuestro proyecto, nuestra carpeta base para poder empezar a gestionar todo lo que necesitamos del backend. Entonces vamos a comenzar. Ok, perfecto. Entonces, como ya hemos creado nuestro, nuestra configuración inicial, lo que voy a hacer es ejecutar el comando npm init. Con este comando damos inicialización a la estructura base del backend. Realmente aquí lo que vamos es a construir nuestro archivo JSON que va a contener los paquetes o las dependencias que vamos a ir configurando posteriormente. Vamos a dar un enter y esperamos que el programa se ejecute. Ok, aquí me quedó mal escrito, es init, lamento. Lo primero que me pide es un nombre de paquete. Entonces vamos a darle el mismo nombre, backend. Vamos a ponerle backend block. Nos pide una versión, podemos darle enter. Nos pide una descripción para ese backend. Entonces vamos a colocarle backend block con Angular. Nos pide el punto de entrada en index.js. Vamos a dejarle ese mismo. Por lo general, siempre en los backends siempre hay un punto de entrada, un endpoint o un entry point, que es el punto de entrada. Ese punto de entrada es el que se va a encargar de gestionar y manipular todo lo necesario para poder trabajar con nuestras rutas. Entonces podemos colocar index.js. Damos un enter. Aquí podemos omitir, demos un enter. Nos pide el repositorio de GitHub. En este caso, pues no vamos a utilizar GitHub por ahora. Palabras claves. Podemos colocar blog, Angular, Node, eh, Postgres, Mongo. Vamos a dar un enter. El autor, Cholbert Part. Vamos a colocar Breakline Studio, por ejemplo. Voy a partir ese proyecto del blog. Voy a tratarlo de hacer con dos
manejadores de bases de datos. Vamos a trabajar con Postgres en uno y vamos a trabajar en MongoDB en otro, para que aprendamos ambos sistemas gestores de bases de datos. Uno es relacional y el otro es no relacional. Simplemente vamos a dar un Enter. Vamos a dejar la licencia. Enter. Y lo que él hace es crear un archivo con esta preconfiguración. Si yo le doy dir, vamos a ver, creo que no se me creó nada porque se abortó. Ok. Vamos a volver a repetir los pasos. Entonces, aquí voy a poner el blog. Aprovechemos que nos quedó mal. La versión, descripción. Entonces, blog de noticias. Vamos a llamarlo así. El index.js. Un enter. No vamos a usar el repositorio de Git por ahora. No, Node, News, Angular. Vamos a dejarlo así. Autor, Redline, Creative Code. Nuestro canal. La licencia vamos a dejarla estándar. Y acá tenemos que decir que sí, yes, que fue lo que nos faltó. Y automáticamente ya se va a crear el paquete. ¿Ok? Eso fue lo que nos hizo falta. Podemos comprobar entrando a code, espacio punto, para que nos abra Visual Studio Code y la estructura base. Que la estructura base es solamente el paquete JSON que confiamos en la carpeta. Y por acá nos vamos a encontrar con la misma información. Ok, perfecto. Aquí lo que hemos hecho únicamente es crear nuestra estructura base. La estructura base, ¿qué es? Es el archivo de configuración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear la estructura del proyecto, luego vamos a instalar las dependencias o podemos instalar las dependencias primero, como nosotros queramos. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces, como ya hemos hecho este primer paso, lo siguiente que vamos a realizar es la instalación de las dependencias. Las dependencias son aquellas librerías que nos van a permitir a nosotros trabajar con los diferentes elementos dentro del backend. La primera dependencia que vamos a instalar es Express. ¿Cómo se hace la instalación de Express? Simplemente colocamos npm install Express y le colocamos la palabra -t. Vamos a ver. Y vamos a esperar un momento que se haga la instalación. Excelente. Entonces ya el sistema, el gestor de paquetes hizo la instalación de Express. Y vamos a notar que se acaba de crear una carpeta llamada Node Modules. Esa carpeta de Node Modules va a contener todas las dependencias o librerías que nosotros vamos a estar instalando. Express lo vamos a utilizar nosotros para hacer la gestión de rutas y demás cosas dentro del backend. Si revisamos por acá nuestro paquete JSON, vamos a hacer la actualización y aquí ya nos aparece dependencias y aparece Express. Ok, vamos a continuar con la siguiente dependencia. La siguiente dependencia que vamos a instalar es la dependencia de core. Los core básicamente son aquellos elementos que me van a permitir gestionar permisos de las diferentes solicitudes que yo le puedo hacer al servidor. Con las core yo puedo otorgar o denegar algunas peticiones al servidor hechas desde el front-end. Vamos a dar un enter por acá y esperamos que se haga la instalación.
Muy bien, como nos interesa gestionar una base de datos no relacional como MongoDB, debemos instalar una dependencia que es el ORM que nos va a permitir manipular esta base de datos y esas conexiones. Para esto, vamos a instalar una dependencia llamada Mongoose. Mongoose es un ORM que nos va a permitir y nos va a facilitar la tarea de conectarnos a una base de datos, hacer operaciones con esta base de datos y demás. Para esto simplemente pues vamos a ejecutar el comando de instalación install mongoose --save. Esa directiva de --save se utiliza para que la dependencia quede descargada localmente en la carpeta del proyecto. Esto nos va a facilitar el proceso de traslado de ese backend a otro equipo de desarrollo y no vamos a tener problemas con la dependencia. Damos un enter y esperamos que se instale. Ok, perfecto. Ya hemos instalado varias dependencias. Ahora, como necesitamos darle formato a las respuestas y a las solicitudes de nuestro backend, lo que vamos a tener que hacer es instalar un parseador de objetos JSON. Vamos a hacer la instalación. Para instalar este parseador, simplemente ejecutamos el comando npm install body raya o guión parser --save. Y esperamos que se haga la instalación de la dependencia. Perfecto. Entonces, a continuación, como vamos a necesitar cargar archivos a nuestro servidor, tenemos que instalar una dependencia que nos facilite el proceso de subir archivos a nuestro servidor de Node.js. Para esto, vamos a instalar la dependencia de Multiparty que nos va a facilitar este proceso. Para esto, simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando npm install connect multiparty --save. Y esperamos, obviamente, que se haga la instalación. La siguiente dependencia que vamos a instalar es la dependencia de encriptamiento. Vamos a instalar la dependencia llamada bcrypt. Esta nos va a permitir pues, poder encriptar información y de esta manera pues, garantizar aún más el acceso o la protección de los datos que se encuentran en nuestro servidor. Vamos a dar un enter y esperamos que se instale. El objetivo es trabajar también con JWT. Entonces vamos a hacer la instalación de la dependencia de JWT5. JWT es JSON Web Token y la idea es poder hacer un sistema de autenticación haciendo uso de JWT. Vamos a dar un enter y esperamos que se instale. Vamos a instalar una dependencia bastante interesante llamada Moment, que la vamos a utilizar para generar paginaciones en nuestras respuestas de servidor. Y esto nos va a facilitar pues, los procesos de visualización de datos en el frontend. Entonces vamos a ello. Y esperamos que se instale. Ok, perfecto. Como nos hemos dado cuenta, ya tenemos un gran número de dependencias instaladas para nuestro proyecto. Ok, también vamos a instalar además de Moment, vamos a instalar una librería que se llama Mongoose Pagination o Mongoose Pagination. La vamos a utilizar para hacer paginación de resultados de nuestras consultas
con Mongoose. Para instalar Mongoose Pagination, simplemente pues vamos a ejecutar el comando que siempre hemos ejecutado para instalar las anteriores dependencias. La diferencia es que vamos a cambiar el nombre. Y por último vamos a instalar una dependencia que es bastante interesante y es muy importante, que se llama Nodemun. Nodemun básicamente nos va a facilitar la tarea de que cada vez que hagamos un cambio en el servidor, automáticamente se actualice la ejecución del servidor y no tengamos que estar deteniendo y ejecutando el servidor cada vez que hagamos algún cambio. Les vamos a ver cómo se instala el Nodemun. Entonces, simplemente vamos a ejecutar el comando npm install nodemun --save -dep. Fijémonos que en la directiva save se le agregó el "-d". Ese "-dep" lo que indica es que el nodemun solamente va a estar disponible y funcional para trabajar en modo local. Quiere decir que cuando ya hagamos el despliegue, el montaje o la producción de nuestro backend, no va a estar disponible, solamente a nivel de desarrollo, es decir, a nivel local. Esperamos un momento que se instale. Ok, perfecto. Ya con esto tenemos configurado todo lo que necesitamos para nuestro backend. Y fijémonos que en el archivo de packets.json se crea una directiva de dependencies. Es decir, que son las dependencias que se van a utilizar en modo desarrollado, en modo local. Más adelante vamos a ver cómo se ejecuta ese nodemun o nodemon y cómo se ejecuta nuestro servidor. El siguiente paso, después de haber instalado todas las dependencias, hay que crear la estructura base de nuestro proyecto, que es muy importante tenerla en cuenta para el correcto funcionamiento. Entonces, vamos a ver cómo se crea o cuál es la estructura que deberíamos nosotros utilizar en un backend en Node.js. Ok, entonces, dentro de los diferentes elementos que puede tener un backend dentro de Node.js, podemos crear muchas estructuras. Esa estructura que vamos a trabajar no es la panacea, no es la única que se utiliza, ya depende de cada uno de ustedes cómo quiera configurar su proyecto. En mi caso, voy a crear una carpeta llamada controllers. Los controles van a ser elementos que me van a facilitar la tarea de efectuar operaciones con la base de datos. Son funciones, métodos que van a darles la funcionalidad. Voy a crear otra carpeta que se llama routes o rutas, ¿cierto? Que es donde voy a almacenar las diferentes rutas a las cuales voy a poder acceder desde mi frontend o incluso desde un software como Postman o Insomnia. Vamos a crear dentro de este proyecto, también vamos a crear un archivo llamado index.js. Ese index.js, recordemos que es el archivo principal que se va a encargar de darnos ese punto de entrada. Recordemos que el entry point es ese punto de entrada, es el archivo de ingreso, el cual pues va a contener una serie de parámetros que me van a permitir validar la información de qué usuario está haciendo peticiones o desde dónde están haciendo peticiones, y a partir de ahí pues ya él dará autorización de continuar con la petición o de negarla. Eso ya dependerá de la configuración que nosotros debemos tratar. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces con la estructura. Vamos a crear otra carpeta llamada models. Los modelos básicamente hacen referencia a una réplica a manera de lógica de todas nuestras tablas o entidades que tenemos en la base de datos. Es conocido como el mapeo. Esto nos va a garantizar nosotros y nos va a prevenir muchos errores, sobre todo al momento de definir los tipos de datos.
Es importante tener el mapeo. Perfecto. Dentro de la carpeta de rutas, vamos a crear por ahora un archivo llamado roads.js. Vamos a definir unas rutas. Incluso podemos tener varios archivos de rutas, los cuales pues van a contener de manera organizada rutas que me van a permitir hacer una serie de operaciones. Recordemos que esas operaciones están representadas en los diferentes verbos HTTP. Vamos a configurar un archivo también a nivel de directorio que se llama app.js. Este archivo va a contener la configuración y la importación de las dependencias que voy a utilizar, rutas a las cuales voy a poder acceder desde mi backend. Entonces es muy importante tener este archivo llamado app.js. Ok, perfecto. Ahora vamos a incluir las dependencias y vamos a realizar las configuraciones necesarias para dejar listo nuestro backend ya, la estructura un poco más completa. Para esto simplemente pues ya me traje una configuración que está predeterminada, que ya he llevado a cabo previamente en otros proyectos que funcionan a la medida. Tenemos la importación de Express, tenemos la importación de Body Parcel. Aquí tenemos la instancia de Express, se la asignamos a una variable app, la cual la vamos a utilizar a nivel global. Por aquí tenemos una importación, la vamos a borrar, que esa no la vamos a necesitar por ahora. Tenemos acá el uso de las referencias del parseador de JSON. Recuerden que necesitamos convertir todas esas solicitudes a un formato válido de JSON. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros realizar esa tarea específica como tal. Tenemos la implementación de las cores. Recordemos que las cores son aquellos elementos que me van a otorgar o denegar solicitudes a mi API. Aquí estamos haciendo la importación del archivo de rutas y aquí estamos usando el módulo de exportación. Recordemos que esta palabrita reservada de export me va a permitir que este módulo llamado app quede o se visualice de manera global dentro de mi proyecto de backend. Guardamos los cambios y ahora vamos a continuar con la configuración de ese index.js. Ese index.js, que es el punto de entrada, pues va a tener la configuración inicial de mi servidor, en donde yo le voy a indicar que se requiere el archivo app, donde voy a especificar por cuál puerto quiero escuchar. Y simplemente acá hay una función flecha que me va a permitir determinar y me va a retornar acá en este valor de puerto, pues la disponibilidad del puerto, ¿cierto? Es decir, que el puerto 4000 está bien y que la conexión al servidor se llevó a cabo correctamente. Entonces, en este momento ya tenemos un avance bastante importante en nuestro backend. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es a definir rutas, ¿sí? A ver cómo se vincula una base de datos con Node.js. Incluso podríamos hasta pensar vincular tanto Mongo como Postgres, que podemos tener los dos ORMs montados dentro de mi backend para poder trabajar ya sea con MongoDB o con Postgres. Si nosotros queremos y deseamos tener soporte de Postgres en Node.js, debemos instalar la dependencia de Postgres.
¿Cómo hacemos esto? Simplemente escribimos pg menos hacemos un enter y esperamos que se haga la instalación. Si se desea trabajar con el ORM para soporte con Postgres, MySQL, SQL Server, podemos instalar un ORM bastante interesante que se llama SQLize. Para instalar SQLize, simplemente pues vamos a ejecutar el comando. Lo único es que por acá vamos a instalarlo. Vamos a instalar el gestor, el SQLize CLI, que es muy parecido al Angular CLI, y lo vamos a instalar a nivel global. ¿Para qué? Para poder crear y ejecutar los diferentes elementos. Les voy a mostrar algunos instaladores que podemos implementar nosotros usando este ORM, que es bastante práctico. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con Postgres, pues tenemos que instalar el PG, que ya lo instalamos. Bueno, nos falta instalar el PGHS Store, lo vamos a instalar. Si queremos trabajar con MySQL, si queremos trabajar con MariaDB, si queremos trabajar con SQLite o si queremos trabajar con SQL Server, instalamos esta dependencia llamada Tails. Esta información se puede conseguir en la página oficial de SQLize. Vamos a configurar y a instalar el PGHS Store. Entonces hacemos lo mismo, impulsamos un. Entonces, como vemos aquí ya, también vamos a tener la configuración para poder trabajar con bases de datos en Postgres. Pues tendría que repetir este proceso si quiero trabajar sobre MySQL o si sobre otro manejador. Eso sí ya va a depender de las características y necesidades que nosotros vayamos a tener durante todos los procesos. Ok, perfecto. Entonces, con esto ya hemos dado grandes pasos para poder trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es a configurar ese nodemon para ver cómo hacemos para que se ejecute nuestro servidor y funcione correctamente. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es configurar el nodemon para que se ejecute automáticamente, o bueno, que se ejecute automáticamente en tanto, sino que nos permite refrescar el servidor cada vez que nosotros pues, hagamos un cambio. Para eso creamos una directiva llamada start, que es la que vamos a estar llamando cuando iniciemos, y ejecutamos nodemon index.js. Index.js, ¿por qué? Porque es nuestro punto de entrada, ¿no? Guardamos los cambios. Ok, perfecto. Bueno, le hice unos pequeños ajustes a la estructura. Perdonen ustedes. Lo primero que hice fue crear una carpeta llamada src y dentro de esa carpeta src lo que hice fue colocar controllers, models y routers dentro de src. Le cambié el nombre a routers, ¿sí? Dentro de routers están las rutas. Es importante definir el uso de las librerías de enrutamiento de Express para poderlas utilizar, porque si no el servidor no corre. Por acá me estaba generando precisamente un error antes de, de mostrarlo. Me dice que no se puede presentar o no encuentra un módulo, pero realmente el módulo es porque no había hecho la importación del router. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar ese node mode. Básicamente, recordemos que
se hizo una configuración dentro de scripts. Es como si tuviéramos un archivo batch de ejecución por lotes. Y simplemente vamos a ejecutar el comando npm root start. Vamos a dar enter y voy a esperar un momento. Dice que se está iniciando y me dice que el servidor corriendo correctamente. En este momento el servidor está ejecutándose en el puerto 4000. En el puerto 4000. Entonces fácilmente yo podría estar pensando en abrir mi navegador web y escribir el comando localhost. Vamos a ver, 2.4000. Me dice que no puede obtener nada. Pues hasta el momento no he llevado a cabo ninguna ruta para que me devuelva algún valor. Entonces, vamos bien hasta ahora. Digamos, en este video logramos pasos muy importantes, que fue la configuración de nuestro esqueleto inicial del backend para poderlo implementar dentro del frontend. Y ya hemos configurado varias cosas interesantes, entre estos los ORMs de Postgres, como los ORMs para Mongoose, para MongoDB. Si yo quiero detener la ejecución del servidor, simplemente presiono la tecla Control C y cancel. Si yo quiero inicializar el esquema del ORM de Postgres dentro de Node.js, lo puedo hacer de una manera muy sencilla. ¿Cómo se hace esto? Lo único que voy a tener que hacer es escribir, vamos a buscar por acá Sequelize, el comando, y le vamos a decir int, y él automáticamente lo que hace es resolver. Bueno, aquí me está diciendo que no se puede resolver los paquetes. Posiblemente no hice la instalación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tratar de volverlo a instalar. npm install a nivel global. Bien, me dice que sí está instalado. No se puede resolver paquetes. Vamos a mirar qué es lo que pasa si es que no lo puede ejecutar desde Node.js, desde Visual Studio Code directamente. Vamos a mirar si por aquí nos aparece Node. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a cerrar la dependencia y voy a tratar de ejecutar ese comando desde acá. No se puede resolver los paquetes. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esto. Denme un segundo. Bueno, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar este comando para reinstalar de nuevo, bueno, el Sequelize dentro del proyecto, porque creo instalado fue el CRI del Sequelize, y instalamos Postgres nuevamente. Y la S es para salvarlo, ¿no? Lo importante es que nos aparezca el Sequelize dentro de las dependencias, ¿no? Para poderlo utilizar. Si no, pues no lo vamos a poder usar. Aquí ya fíjense que nos había aparecido Postgres y estaba disponible, pero el Sequelize todavía no estaba disponible. Listo, perfecto, aquí ya nos aparece. Vamos a mirar si podemos inicializarlo. Listo, perfecto. Entonces, notemos que de manera automática él nos va a crear unas carpetas propias del ORM de configuración. Aquí tenemos para poder trabajar
con la base de datos. Fíjense, los parámetros de conexión. Aquí están para MySQL. De igual manera, podría llegar a hacerlo para Postgres, ¿no? Para Postgres. Entonces yo podría inicializar tanto para el uno como para el otro. Entonces fijémonos que aquí está la configuración y ya tenemos todo prácticamente creado para iniciar el trabajo con las bases de datos. Con las bases de datos haciendo uso de este ORE. Ok, entonces cuando inicializamos el SQLite, pues básicamente él nos va a generarnos pues, unas carpetas adicionales que son configuración, donde podemos encontrar la configuración a la base de datos. El dialecto hace referencia a la conexión. Si quiero trabajar con Postgres, con MySQL, con SQLite, con SQL Server, etcétera. Migraciones es para crear la definición de migraciones de la base de datos. Modelos para crear los diferentes modelos que podemos utilizar dentro de la conexión. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos cómo se realiza esa secuencia, ese index de models. Tenemos las semillas, que es para las pruebas que se deben hacer. En este caso, pues vamos a continuar trabajando con nuestro esquema. Vamos a darle prioridad a trabajar con MongoDB en Node.js. Más adelante, pues miraremos el trabajo con Postgres en Node.js, ya que pues vamos a enfocarnos en Slim para trabajar con Postgres. Ok, perfecto. Entonces, pues con esto ya finalizamos este proceso de creación de ese esqueleto del backend para empezar a recrear la conexión a las bases de datos y demás. Entonces, espero que este video sea de gran utilidad para ustedes y que puedan utilizarlo. Hasta pronto. Nos vemos en los siguientes videos.